producto de diezmo dudoso de mayo. El presente tratado contiene las prescripciones que han de ser tenido en cuenta con los productos provenientes de gente inculta, de la que se sospecha que no ha hecho la debida separación del diezmo. Para la intelección de esta normativa hay que recordar las leyes bíblicas que vigían sobre todos los productos de la tierra. Una vez recogido el producto, se separaba la ofrenda llamada teruma gedola, debida al sacerdote. Números 18. En la Torá no se establecía la cantidad exacta de la ofrenda, pero la práctica la hacía consistir en el 1 por 60, o por 40, o por 30, según la generosidad de cada cual. Lo más frecuente era el 1 por 50. El producto del que no se había apartado la ofrenda era conocido bajo el apelativo de tebel. La degustación de la ofrenda o del tebel por un laico era considerada como sacrilegio. Levítico 22, versículos 10 y 14. Una vez separada la parte de la ofrenda, se apartaba un 10% del resto, que era entregado a los levitas. Números 18, versículos 21 y 24. Y constituía el primer diezmo. Del primer diezmo, el levita separaba otro diezmo que entregaba al sacerdote, y constituye la llamada ofrenda del diezmo, llamada terumá maser o teruma ketana, según Números 18, versículos 25 y 28. La degustación de la ofrenda del diezmo por parte de un laico era también considerada como sacrilegio. Una vez descontada la ofrenda y el primer diezmo, del resto se apartaba en el primero, segundo, cuarto y quinto años del septenio otro diezmo, llamado segundo diezmo, que el propietario debía llevar a Jerusalén y consumirlo allí. Para evitar las molestias del transporte, se permitía venderlo en provincias y emplear su equivalente, más un quinto de su valor, en adquisición de alimentos en Jerusalén, donde debían ser consumidos. En los años tercero y sexto del septenio, este diezmo era entregado a los pobres. Deuteronomio 14, versículos 22 y 29, capítulo 26, versículos de 12 al 15. Y esto era llamado diezmo de los pobres. Sobre la separación de la ofrenda, no solía haber remisos, tanto por razón de la pequeña cantidad como por la severidad de las penas. Sin embargo, respecto al cumplimiento de la obligación del diezmo, gravaba la sospecha sobre algunos israelitas, especialmente gente inculta, no instruida en la Torá. De ahí que los productos procedentes de tales personas se consideraban dudosos en relación con el diezmo. Quien adquiría productos de diezmo dudoso tenía en principio
que asumir frente a ellos la responsabilidad del diezmo, pero en la práctica se resolvía su obligación con la separación de la ofrenda del diezmo. En lo tocante al primer diezmo y al diezmo de los pobres, le bastaba declarar que estos diezmos se encontraban en tal y tal parte del producto, pero no estaba obligado a entregarlos al levita o al pobre, respectivamente, a no ser que estos demostraran que el anterior propietario no había apartado el diezmo. El segundo diezmo podía ser cambiado por dinero y empleado más tarde en Jerusalén. La institución del Demay se adscribe tradicionalmente a Juan Hircano en el año 135-104 antes de la era cristiana. El contenido del tratado, sin embargo, corresponde a la situación social de Judea y Galilea durante el siglo II de la era común. El término Demay, con el que se designa el producto del diezmo dudoso, lo derivan algunos de la expresión aramea Damay, que significa ¿qué es esto? O de la expresión Meay, que significa de un ciento, que aludiría a la ofrenda del diezmo. Otros lo derivan del griego demos, pueblo, en cuanto que son precisamente los productos procedentes de la gente inculta, en hebreo, pueblo del país, los que se consideran diezmo dudoso. El tratado contiene 7 capítulos. Capítulo 1, ¿qué productos no están sujetos a la ley del Demay? ¿Qué semejanzas tiene con el producto común en que se emplea? Capítulo 2, productos que están sujetos a la ley del Demay, obligaciones del asociado que intenta observar las leyes de pureza, compra y venta. Capítulo 3, cuando se puede comer y cuando se ha de separar el diezmo. Capítulo 4, normas sobre la degustación de productos de diezmo dudoso con personas que no son dignas de crédito respecto al diezmo. Capítulo 5, reglas sobre el producto de diezmo dudoso adquirido a varias personas. Capítulo 6, normativa sobre el diezmo de productos procedentes de campos en arriendo o un sistema de participación de los beneficios, frutos originarios de Siria. Capítulo 7, comida en cada una persona que no es fiable en cuanto a los diezmos, llamados diezmo por designación, que se debe hacer con productos mezclados. Capítulo 1, ¿qué productos no están sujetos a la ley del Demay? ¿Qué semejanza tiene con el producto común en que se emplea? Se han de tratar con poca rigurosidad respecto a los productos de diezmo dudoso los siguientes: los higos silvestres, las zarzamoras, los nísperos, los higos blancos, los higos de sicómoro, los dátiles caídos, los racimos tardíos y las alcaparras. En Judá, el sumaque, el vinagre de Judea y el coriandro. Yehuda dice: todos los higos silvestres están exentos, a excepción de los de Dufra.
todas las zarzamoras están exentas, a excepción de las sicomona. Todos los higos de sicómoro están exentos, a excepción de los que se abren por madurar en el árbol. A los productos del diezmo dudoso no se les aplica la ley del quinto ni del alejamiento. Pueden ser comidos por uno que está de luto. Se pueden introducir en Jerusalén y sacarlos de allí. Si en el campo se estropea una pequeña cantidad, no importa. Se pueden dar a una persona no instruida, mas habrá de comer el equivalente. El precio del rescate se puede convertir en dinero de uso común, plata por plata, cobre por cobre, plata por cobre y cobre por frutos, con tal de que uno vuelva a redimir los frutos. Esta es la opinión de Hermey. Los sabios afirman que hay que llevar los frutos de Jerusalén y consumirlos allí. El que compra algo para semilla o para el ganado, o harina para los pieles, o aceite para las lámparas, o aceite para engrasar las herramientas, está libre de la ley de los productos del diezmo dudoso. Desde que Gesín en adelante se está exento de esta ley de los productos de diezmo dudoso. La masa de la ofrenda de un hombre inculto, el producto mezclado, lo que ha sido comprado con dinero del segundo diezmo y los restos de los sacrificios fariseos, está libre de la ley de los productos del diezmo dudoso. El aceite perfumado está sujeto a la ley de productos del diezmo dudoso, según la escuela de Samay, mientras que según la escuela de Gilel no lo está. Con los productos de diezmo dudoso se puede preparar el herum y la coparticipación. Se puede recitar sobre ellos la bendición y decir en común la acción de gracias. Puede apartarse de ellos el diezmo aún estado uno desnudo, y al atardecer. Si se adelanta el segundo diezmo al primero, no importa. El aceite que el tejedor usa para untar sus dedos está sujeto a la ley del producto dudoso, mientras que el cardador pone la lana no está sujeto. Capítulo 2. Estas son las cosas de las que se debe separar el diezmo cuando pertenecen al grupo del diezmo dudoso: torta de higos, dátiles, algarrobas, arroz y comino. Pero cualquiera que se sirva de arroz de fuera de Palestina está eximido. El que se propone ser digno de crédito separa el diezmo de las cosas que come, de lo que vende y de lo que compra. No se hospeda en casa de una persona judía inculta. Yehuda dice: también el que se hospeda en casa de una persona judía inculta y puede ser digno de crédito. Le replicaron: si no es digno de crédito con respecto a sí mismo, ¿cómo lo va a ser respecto de otros? Fin de la cita. Si uno se propone ser un asociado, no ha de vender a una persona judía inculta nada húmedo ni seco, y no ha de adquirir de ella ningún producto húmedo
ni ha de hospedarse en su casa, ni ha de ponerse sus vestidos mientras se hospedare en su casa. Yehuda dice: tampoco criará ganado menor, ni será precipitado en hacer votos, ni en el reír, ni se contaminará con los muertos, pero sí servirá de la casa de estudio. Le dijeron: estas cosas no entran en la regla. Fin de la cita. Los sabios no obligaron a los panaderos a separar más que la ofrenda del diezmo y la masa de la ofrenda. Los tenderos no tienen permiso para vender productos de diezmo dudoso, pero todos los que venden con medida grande pueden vender productos de diezmo dudoso. Esto, por ejemplo, son los que venden con medida grande: el mayorista y el vendedor de granos. Meir enseña: si lo que habitualmente se mide con medida grande se mide con pequeña, la medida pequeña es en este caso sin importancia respecto a la grande. Pero si lo que habitualmente se mide con medida pequeña se mide con medida grande, la medida grande es en este caso sin importancia respecto a la pequeña. Fin de la cita. ¿Qué es una medida grande? En productos secos 3 kaf, en líquidos 1 denario. Yosef dice: los cestos de higos o de uvas y las cajas de verdura, cuando se venden a bulto, están exhibidos. Fin de la cita. Capítulo 3. A los pobres se les puede dar de comer productos de diezmo dudoso, como asimismo a los huéspedes. Gamaliel alimentaba a sus obreros con productos de diezmo dudoso. Los colectores de limosna, según la escuela de Samay, deben dar el producto diezmado a quien no separa el diezmo, y no lo diezmado a los que separan el diezmo, de modo que resulte que cada cual coma como es debido. Los sabios dicen: debe hacer la colecta de modo indiscriminado, y también debe hacer la distribución de modo indiscriminado. El que quiera luego recompensar la cosa, que la recomponga. Si uno quiere arrancar algunas hojas de las verduras para aligerarlas de peso, no las podrá tirar en tanto no haya separado antes el diezmo. Si uno compra verduras en el mercado y, cambiado de parecer, se propone devolverlas, no las devolverá mientras no haya separado el diezmo, ya que solo ha faltado el cortarlas. Pero si él está a punto de comprarla y ve otra pieza mejor que aquella, puede devolverla, porque todavía no la había traído hacia sí. Si uno encuentra frutos en el camino y los coge con el propósito de comerlos, pero después, cambiado de parecer, decide conservarlos, no podrá conservarlos mientras no haya separado el diezmo. Si desde el primer momento los que recoge para evitar que se estropeen quede exento, todo aquello que no está permitido vender como producto de diezmo dudoso no debe ser enviado tampoco a nadie. Yosef permite enviarlo de diezmo dudoso con tal de que se dé información de ello. Si uno lleva trigo a un molinero samaritano o judío inculto, existe la presunción en relación al diezmo y año sabático. Si lo lleva a un molinero pagano,
se considerará producto de diezmo dudoso. Si uno deposita sus frutos en casa de un samaritano o de un judío inculto, existe la presunción de que son los mismos en relación al diezmo y al año sabático. Si es en casa de un pagano, son como los frutos de este. Simeón dice que son productos de diezmo dudoso. Fin de la cita. Si uno entrega a una tabernera algo, ha de separar el diezmo de aquello que entrega y asimismo el diezmo de aquello que recibe, ya que gravita sobre ella la sospecha que lo haya cambiado. José dice: no podemos ser responsables de los defraudadores. No se hace separar el diezmo, sino solo lo que se recibe de ella. Fin de la cita. Si uno entrega algo a su suegra, separará primero el diezmo de aquello que le entrega y separa a sí mismo el diezmo de lo que recibe de ella, ya que sobre esta gravita la sospecha de haber cambiado lo que estaba estropeado. Yehuda dice: ella quiere el beneficio de su hija y se siente avergonzada ante el yerno. Fin de la cita. Yehuda está de acuerdo en que cuando se entrega a la suegra un producto del año sabático, no gravita sobre ella la sospecha de lo que haya cambiado para dar a comer de él a su hija. Capítulo 4. Si uno compra frutos de una persona que no es digna de fiar en relación al diezmo y, olvidándose de separar el diezmo, le pregunta en sábado al vendedor, puede comerlo según lo que aquel le diga. Pero si ya ha oscurecido al final del sábado, no los comerá, mientras no haya separado el diezmo. Si no encuentra al vendedor, pero otro que tampoco es digno de fiar en relación al diezmo, le dice que han sido diezmados, puede comerlos según lo que aquel le diga. Pero si ya ha oscurecido al final del sábado, no los comerá, mientras no haya separado el diezmo. Si la ofrenda del diezmo del producto de diezmo dudoso vuelve a su lugar, Simeón Sesuri dice: está permitido en los días de semana preguntar al vendedor y comerla según diga. Fin de la cita. Si uno constringe a su compañero a hacer un voto de ir a comer a su casa y no es hombre digno de fiar en relación con los diezmos, puede comer con él el primer sábado, a pesar de que no sea digno de crédito respecto a los diezmos, con tal que le diga que fue separado el diezmo. Al segundo sábado, aunque el otro haya hecho voto de no sacar beneficio de él, no comerá si antes no ha separado el diezmo. Eliezer enseña: no es necesario que uno designe el diezmo de los pobres de entre los productos de diezmo dudoso. Los sabios dicen: se puede designar, pero no es necesario apartarlo. Fin de la cita. Si uno designa la ofrenda del diezmo de entre los productos de diezmo dudoso o el diezmo del pobre entre los productos ciertamente no diezmados, no podrá tomarlos en sábado. Pero si un sacerdote o un pobre comen ordinariamente en su casa, pueden venir y comer con tal que se le informe.
Si uno dice a alguien que no es digno de crédito en relación a los diezmos, compra para mí a quien es digno de crédito y separa el diezmo, no es digno de fiar, compra a fulanito, en este caso es digno de fiar. Si se fue a comprar a casa de aquel y le dice, no lo encontré y te compré las cosas en casa de uno que es digno de crédito, no es digno de fiar. Si uno entra en una ciudad donde no conoce a nadie y pregunta, ¿quién es aquí digno de crédito? ¿Quién separa aquí el diezmo? Y uno le dice, yo, este tal no es digno de fiar. Pero si le dice, fulanito de tal es digno de crédito, entonces es digno de fiar. Si se va luego a comprar casa de aquel y preguntándole, dice, ¿quién vende aquí productos añejos? Le responde, el que te envió junto a mí. A pesar de que se le favorezca el uno al otro, son ambos dignos de crédito. Si unos arrieros entran en una ciudad y uno dice, lo mío es de este año, pero lo de mi compañero es añejo, o lo mío no está arreglado, pero lo de mi compañero sí, no son dignos de crédito. Yehuda, sin embargo, afirma que son dignos de crédito. Capítulo 5. Si uno compra a un panadero, ¿cómo debe separar el diezmo? Toma lo suficiente para la ofrenda del diezmo y para la masa de la ofrenda. Y dice, el 1% de lo que hay aquí quedará en esta parte como diezmos, lo que va añejo al resto del primer diezmo. Esto que he convertido en diezmo será la ofrenda del diezmo y el resto a la masa de la ofrenda. El segundo diezmo quede a su norte o en su parte meridional y puede ser convertido en uso profano a través del dinero. Si uno quiere separar simultáneamente la ofrenda y la ofrenda del diezmo, toma una parte de 33 1/3 y dice, el 1% de lo que hay aquí quede en este lado como cosa de uso común, mientras que el resto ha de ser la ofrenda por todo. El 100 por 1 de productos de uso común que hay aquí quede a este lado como diezmo, y el resto del primer diezmo está contigo. Esto que se ha convertido en diezmo sea la ofrenda del diezmo, el resto sea la masa de la ofrenda. El segundo diezmo sea lo que queda al norte o sur de aquel y sea convertido en producto de uso profano a través del dinero. Si uno compra el panadero, puede separar el diezmo del pan en lugar del pan duro y del tierno, o del pan duro en vez del tierno, incluso aunque sea de diferentes moldes. Esta es la opinión de Hermei. Yehuda en cambio lo prohíbe, porque yo podría decir, el trigo de ayer era uno y el trigo de hoy otro. Simeón lo prohíbe respecto a la ofrenda del diezmo, pero lo permite respecto a la masa de la ofrenda. Si uno compra pan en una panadería, debe separar el diezmo de cada tipo diferente del producto comprado. Esta es la opinión de Meir. Yehuda, en cambio, afirma
que se puede separar de uno por todos. Pero Yehuda está también de acuerdo en cuanto uno compra un acaparador, donde debe separar el diezmo de cada cosa diferente. Si uno compra a un pobre, o también el mismo pobre, al que se le dan pedazos de pan, o trozos de torta de higos, ha de separar el diezmo de cada cosa. Cuando se trata de dátiles o de higos secos, se mezclan y se toman la parte correspondiente al diezmo. Yehuda dice, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la donación ha sido abundante, pero cuando la donación ha sido menguada, se separa el diezmo de cada cosa. Si uno ha comprado a una mayorista, y si por segunda vez ha vuelto a comprarle, no puede separar el diezmo de la primera compra por el de la segunda, aunque sean del mismo género o incluso de la segunda misma especie. La mayoría o el mayorista es digno de crédito cuando afirma que el producto es todo de una misma persona. Si uno compra a un propietario y si por segunda vez vuelve a comprarle, puede separar el diezmo de la primera compra por el de la segunda. Incluso, aunque procedan de dos cajas o de dos ciudades de su propio huerto, se puede separar el diezmo de una especie por todas las demás. Se puede separar el diezmo de una especie para separar el diezmo de cada grupo que han sido traídos a diferentes huertos. Si uno compra un producto no diezmado de dos lugares, puede separar el diezmo el uno por el otro, aun cuando dijeron: nadie puede vender productos no diezmados a no ser por necesidad. Se puede separar el diezmo comprado a un israelita por el comprado a un pagano, el comprado a un pagano por el comprado a un israelita, el comprado a un israelita por el comprado a un samaritano, el comprado a un samaritano por el comprado a otros samaritanos. Eliezer prohíbe el diezmo del producto comprado a un samaritano por el producto comprado a otro samaritano. Un tiesto agujereado se considera como si fuera el propio suelo. Si uno hace la ofrenda de los productos que crecen del suelo para los productos que crece del tiesto agujereado, o del tiesto agujereado por lo del suelo, su ofrenda es válida. Si hace la ofrenda del tiesto no agujereado por lo de otro agujereado, es ofrenda, pero tiene que volver a hacer otra ofrenda. Si hace la ofrenda de los frutos del tiesto agujereado por la de los que el tiesto no agujereado, es ofrenda, pero no podrá comer de ella mientras no se separen de ellos las ofrendas y los diezmos. Si se ha hecho la ofrenda de un producto de diezmo dudoso por otro también de diezmo dudoso, o de uno dudoso por otro, del que ciertamente separó el diezmo, es una ofrenda, pero hay que volver a hacer la ofrenda. De un producto ciertamente diezmado por otro producto de diezmo dudoso, es ofrenda, pero no se podrá comer de él hasta que no se retiren las ofrendas y los diezmos. Capítulo 6. Si uno recibe un arriendo, un campo de un israelita, o de un gentil, o de un samaritano,
con la condición de repartición de beneficios, debe hacer la distribución de los frutos en la presencia de aquellos. Si uno recibe en alquiler un campo de un israelita, separa primero lo correspondiente a la ofrenda y luego lo entrega lo estipulado. Yehuda dice, ¿cuándo ocurre esto? Cuando se hace entrega de frutos del mismo campo y de la misma especie. Pero si se le entrega de otro campo o de otra especie, primeramente separa el diezmo y luego le hace la entrega. Si uno recibe en aquel campo un campo de un gentil, separa primero el diezmo y luego hace la entrega. Yehuda dice también, del que ha recibido de un gentil el campo de sus padres, bajo la condición de la participación en los beneficios, separa primero el diezmo y luego le hace la entrega. Si un sacerdote o levita recibe un campo de un israelita, bajo la condición de la participación en los beneficios, hace el propietario partícipe de los productos de uso profano como los de la ofrenda. Eliezer dice, pero los diezmos le pertenecen ya que vinieron bajo esa condición. Fin de la cita. Si un israelita recibe de un sacerdote o de un levita un campo bajo la condición de participación en los beneficios, los diezmos pertenecen a los propietarios. Ismael dice, si un provinciano recibe un campo de un jerosolomitano bajo la participación de los beneficios, el segundo diezmo es del jerosolomitano. Los sabios, sin embargo, dicen que el provinciano puede traerlo y comerlo en Jerusalén. Si uno recibe olivos bajo la condición de participación en beneficios para obtener el aceite, tiene que distribuir tanto el aceite de uso profano como el aceite de la ofrenda. Yehuda enseña, si un israelita recibe de un sacerdote o de un levita olivos para aceite, bajo la condición de participación en la mitad de los beneficios, los diezmos pertenecen a los propietarios. La escuela de Shammai afirma, nadie debe vender aceitunas a no ser un asociado. La escuela de Hillel dice, también se puede vender al que separe el diezmo. Pero los rigurosos de las escuelas de Hillel se comportaban según las enseñanzas de la escuela de Shammai. Si dos personas vendimian sus viñas metiendo la uva en el mismo lagar, y uno separa el diezmo y la otra no, las que separa el diezmo lo han de separar de lo suyo y de su parte en el vino, en cualquier parte en que se encuentren. Si dos personas reciben un campo en arrendamiento, o lo heredan, o lo poseen en medio asociado, uno puede decir al otro, recoge tu trigo de aquel lugar, y yo lo recogeré en este lugar. Toma del vino de aquel lugar, y yo de este lugar. Pero no le podrá decir, recoge tu trigo y yo cebada, o tu vino y yo aceite. Si un asociado y un judío inculto heredan a su padre, que era una persona inculta, uno puede decir al otro,
toma tu trigo de aquel lugar y yo de este lugar. O toma tu vino de aquel lugar y yo de este lugar. Pero no se le podrá decir, toma tu trigo y yo cebada, o toma tú lo húmedo y yo lo seco. Si un prosélito y un pagano heredan a su padre pagano, aquel puede decirle, toma el ídolo y yo el dinero, o tú el vino y yo los frutos. Pero después que han vendido y han venido a hacer posesión del propietario o del prosélito, está prohibido. Si uno vende frutos en Siria y dice, son de la tierra de Israel, está obligado a separar el diezmo. Si dice, les ha sido separado el diezmo, es digno de fiar, porque la boca que prohibió es la misma boca que permitió. Si dice, son míos, está obligado a separar el diezmo. Si dice, están ya diezmados, es digno de crédito, porque la boca que prohibió es la misma boca que permite. Pero si es sabido que posee un campo en Siria, está obligado a separar el diezmo. Si una persona inculta dice a un asociado, cómprame un manojo de verduras, cómprame un bollo, lo puede comprar sin discriminación y está exhibido. Pero si dice, esto es para mí y esto es para mi compañero, y se mezclan, tienen que separar el diezmo incluso aún cuando fueren 100. Capítulo 7. Si uno invita a su amigo a comer en su casa y éste no tiene confianza en él respecto a los diezmos, puede decir la tarde precedente al sábado, lo que se pare mañana será del diezmo, y el resto del diezmo está añejo a él. Lo que he de convertirse en diezmo, sea la ofrenda del diezmo, el segundo diezmo, está en la parte o norte o sur de aquel, y sea convertible al uso profano a través del dinero. Cuando se le sacia la copa, dice, lo que dejaren en el fondo de la copa será el diezmo, y el resto del diezmo está próximo a él. Lo que hice diezmo sea la ofrenda del diezmo, que el segundo diezmo esté en los bordes de la copa y sea convertible al uso profano a través del dinero. Si un operario no tiene confianza en su dueño en relación a los diezmos, toma un higo seco y dice, este y los 9 que le siguen sean el diezmo por los 90 que coma. Esta sea la ofrenda del diezmo por aquellos, que el último sea el segundo diezmo y sea convertible al uso profano a través del dinero. Luego se abstiene de un higo seco. Rabán, Simeón, Ben Gamaliel dice, no debe abstenerse, porque con ello disminuye su trabajo para el amo de la casa. Fin de la cita. José dice, no debe abstenerse, porque es una condición del tribunal. Fin de la cita. Si uno compra vino a los samaritanos, dice, los 2 lotes que separé será la ofrenda, 10 el diezmo, 9 el segundo diezmo, luego el mezclarlo y beber. Si uno tiene en su casa higos de los que no separó el diezmo, y se encuentran en la casa de estudio en el campo, dice, los 2 higos que separé sean la ofrenda, otros 10 el primer diezmo y 9 el segundo diezmo. Si son de diezmo dudoso, dirá, lo que separé mañana del diezmo y el resto del diezmo le están ajeno. Lo que hice diezmo
sea la ofrenda del diezmo, el segundo diezmo, esté a su norte o sur, y sea convertible al uso profano a través del dinero. Si uno tiene delante de sí 2 cestos de frutos no diezmados, y dice el diezmo de este cesto, este es otro, entonces el primer cesto queda diezmado. Si dice lo que está en este, en el otro, o lo que está en el otro, está en este, entonces solo el primero queda diezmado. Si dice que los diezmos que han sido separados en un cesto estén en el otro cesto, los ha denominado por el nombre. Si hay 100 partes de productos no diezmado y 100 de productos de uso profano y se mezclan, deben tomar 101 parte. Si son 100 partes de producto no diezmado y 100 toman en 101 parte, si son 100 de un uso profano mezclados con 100 de productos diezmados, tomará 100 de 100. Si son 100 de productos no diezmados y 90 diezmados, o 90 de productos no diezmados y 80 diezmados, no pierde nada. Esta es la regla general. Siempre que el producto no diezmado es más abundante, no pierde nada. Si uno tiene 10 hileras de 10 jarras de vino, cada una, y dice, una de la hilera externa sea el diezmo, y no se sabe cuál toma 2 jarras diagonalmente, pero si dice, una jarra de la mitad de una hilera externa sea el diezmo, y si no se sabe cuál es, toma 4 jarras de los 4 ángulos. Si dice, una hilera es el diezmo, y no se sabe cuál es, toma una hilera en diagonal. Si dice, de la mitad de la hilera sea el diezmo, y no se sabe cuál es, toma 2 hileras en diagonal. Si dice, una jarra es el diezmo, y no se sabe cuál es, toma algo de cada jarra. Conclusión. Número 1. Nos hemos dado cuenta que al exigir el diezmo, según el Antiguo Testamento y la Torá, vienen reguladas por el tratado de la Misná, lo cual deriva en el hecho fundamental que no es tan fácil otorgar el diezmo sin guardar perfectamente la Torá y las reglas que la Misná y los sabios de Israel y Jerusalén ordenaban. No se podían entregar diezmos a diestras y a siniestras y de una manera ciega. Número 2. Nos damos cuenta claramente que el diezmo consiste en productos agrícolas del campo, tanto de frutas, verduras y especies, tal como lo demuestran todas y cada una de las imágenes presentadas en este video. Número 3. Nos damos cuenta que en el tratado de la Misná brilla por su ausencia el cobro de diezmos basado en dinero en cada 8 días, en cada 15 días, en el aguinaldo, en las vacaciones, en el producto neto, en el producto bruto y de cualquier otra forma de ganancia monetaria. Esto es una terrible falsificación de los pastores modernos al momento de sustraer el diezmo, ya que ninguno de ellos cumple con siquiera un solo requisito de lo aquí narrado. 4. Nos damos cuenta
que el diezmo judío, el diezmo israelita, está basado directamente con el templo, con el sacerdote, con el sumo sacerdote, con el levita y toda la relación directa que tenga con el culto ceremonial y sacrificial, y que no tiene relación alguna con la nueva era moderna de la Iglesia de Cristo. 5. Que no existe mandato alguno en la Torá o en la Misná que un prosélito o un no judío diezmase a la manera que lo hacen los judíos. Hay que recordar que solamente los judíos y solamente ellos estaban obligados a diezmar, no así los prosélitos. 6. Habría que recordar que se hace un énfasis especial en el diezmo para el pobre, para el necesitado, para el menesteroso, para el que nada tiene. Y nunca he visto en las iglesias modernas que se levante un diezmo como tal para el pobre y el necesitado. Todavía hay quien en una ceguera extrema confunde diezmos con ofrendas. Y esto, aparte del vocablo simple, no puede ser sinónimos, porque tanto los diezmos como las ofrendas llevan sus propias regulaciones y sus propios principios. Por ende, no es lo mismo. 8. Nos damos cuenta que la Misná controla el pensamiento del diezmo a la luz de la Torá de una manera complicada y compleja. No es tan fácil entender todo lo que acabo de narrar, debido a que desconocemos los usos y tradiciones judías en cuanto a la regulación de los diezmos. Estos tratados están escritos para gente judía que ha sido instruida a lo largo de muchos años en el judaísmo y la manera de entregar sus diezmos. Seguramente tendremos que repasar este vídeo una y otra vez y consultar en internet a las mentes más brillantes para poder aclarar toda duda. Por ende, el diezmo que se pide en las iglesias cristianas no es el diezmo según el Antiguo Testamento, y mucho menos la regulación que hace la Torá y la Misná. El diezmo usado y pedido en las iglesias protestantes es un diezmo inventado, falsificado, malinterpretado, donde se ha usado de astucia, de arrogancia y de maldad para estafar a la gente. Porque aún los propios pastores que exigen los diezmos en el día de hoy desconocen, sin lugar a dudas, las regulaciones tan complejas que la Misná ordena al momento de exigir los diezmos. Por tanto, queda demostrado una vez más que el diezmo protestante, cristiano o evangélico exigido en las iglesias el día de hoy es una total violación al Antiguo Testamento, a la Torá, a la Misná, y es un robo, un fraude y un atraco al bolsillo del congregante y a la conciencia del mismo.